Buenas tardes, mi nombre es Margaret Barquet, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho. Y hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de vinculación, que se trata de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Mi tema en específico son las injurias y calumnias en medios digitales. Las redes sociales es un espacio que acoge a millones de usuarios y no solo sirve como vínculo de comunicación e interacción, sino que también sirve como espacio donde se da una gran cantidad de delitos, incluyendo insultos, bienes jurídicos que afectan el honor, la honra y a personas de buena reputación, que por su pertinencia corresponde a la esencia del ser humano. En Ecuador, y de acuerdo a lo expresado en nuestra actual Constitución, se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia ha aumentado en grandes porcentajes debido a la facilidad que existe para acceder a las redes sociales por medio de la tecnología que está al alcance de todos. El artículo 182 del Código Integral Penal nos indica sobre la calumnia, que es la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, y esta será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos entre autoridades, jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia rectificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retractara voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la misma publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. Aquí podemos ver una referencia que encontré sobre la injuria, que no es solo cuando alguien hubiera sido golpeado con el puño o aporreado con palos o un azotado, sino también si hubiese sido promovido a alguien un escándalo o si los bienes de algunos hubieran sido poseídos como de un deudor, por aquel que sabía que nada de él le debía, o si alguien para infamia de otro hubiera escrito. También si es publicado algún libelo o verso con dolo malo que algo de esto se hiciera, o si alguien hubiera sugerido a una madre de familia, a un joven o a una joven, o si se dijese que se había atentado el pudor de alguien. Y finalmente es evidente que de otras muchas maneras se comete injuria. O sea, esto quiere decir que no solamente uno al golpear comete injurias, sino también cuando uno le causa un escándalo o le da una fama a alguien que no corresponde. Ejemplo, si yo decido decir que alguien es un ladrón, sabiendo que esa persona no se ha robado nada, eso es un tipo de injuria. También si yo trato de hablar mal del familiar de una persona sabiendo que no es verdad, eso también es otro tipo de injuria. En la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 12 nos indica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Breve reseña histórica de los delitos de injuria y calumnia. Primero, el Código Hammurabi castigaba al que acusaba a otro, imputándole un sortilegio y que no pueda dar prueba de su acusación. Luego, el Código de Manu contiene graves penas a la mentira. El libro Levítico de la Biblia, o libro de los sacerdotes, trata sobre este delito en el capítulo 14, versículo 13 y 16.
En Roma, la ley Herminia castigaba a los calumniadores, imponiéndoles con fuego la letra K sobre su frente. En Roma se llama injuria todo acto que carecía de derecho, pero especialmente a la contumelia, esto es el desprecio a otro. El danum injuria datum, reprimido por la lex Aquilia, consideraba injusto un daño causado a la cosa ajena. Según la ley de las 12 tablas, la injuria no comprende más que los ataques a la persona física, golpes y lesiones más o menos graves, pero sin distinguir si había intención culpable o simple imprudencia. Y el Código francés de 1810 creó la figura de la calumnia. Elementos del delito de calumnia. Objetivo. Esto es la falsa imputación de un delito, o sea, de un hecho preciso, concreto y determinado. Subjetivo. Esto es con dolo, que está constituido por la conciencia de la imputación y de su falsedad. Hay que recordar que el dolo en esta clase de ilícitos es el anónimo injurandi y que este elemento es fundamental tanto en la injuria como en la calumnia de nuestro Código Penal, o sea que estos delitos son dolosos, aunque la calumnia es más grave que la injuria y por ello la pena es mayor. El maestro Francisco Carrera señala sobre las clases de honor lo siguiente: que hay un honor individual que consiste en la dignidad misma de la persona humana y forma parte de su existencia moral. Honor civil, que abarca la estimación pública del ciudadano. Honor político, que considera al individuo en relación con su conducta política. Y honor profesional, que puede ser científico, literario, artístico y comercial. El artículo 15 nos habla sobre el derecho de eliminación. Esto quiere decir que el titular tiene derecho a que el responsable del tratamiento suprima sus datos personales cuando el tratamiento afecte derechos fundamentales o libertades individuales. Existe obligación legal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona ha sido procesada penalmente y luego declarada inocente, el Estado tiene la obligación de suprimir los datos personales que estén incorrectos, como por ejemplo el récord policial. El Memorándum de Montevideo nos dice que debe asegurarse que cualquier acción o omisión contra un niño, niña o adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral de sus derechos. Hacer comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente a quien ha sufrido la usurpación de personalidad, es un delito. Los agentes del orden conocen los efectos y delitos que se cometen a través de redes sociales, pero no tienen definida una metodología de investigación exclusiva para delitos de este tipo, y los agentes especializados son muy pocos en el área de la informática. Pero se encuentran en las unidades de las ciudades principales que existen víctimas de este tipo de delitos, pero en la Fiscalía se receptan muy pocas denuncias de este tipo. La principal vulnerabilidad para el cometimiento de los delitos en redes sociales es el usuario, que desconoce plenamente el marco legal existente en el Ecuador para delitos cometidos a través de medios telemáticos. Bueno, y el usuario como actor más vulnerable en este entorno puede no conocer los artículos de ley integrados en el Código Integral Penal del Ecuador, que no tipifican explícitamente los delitos cometidos a través de redes sociales, pero sí hacen referencia a delitos relacionados con medios telemáticos como son phishing, robo de identidad, injurias, calumnias, extorsión, acoso, la publicación de pornografía, pedofilia, el grooming, difusión de malware, trata de blancas, sicariato, happy slapping y la estafa. En la era digital, es importante que entendamos cómo funcionan la difamación y la calumnia en el mundo digital, dado que las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter son tan populares y hay muchas oportunidades para que las personas entren en contacto con información falsa sobre otros. La falta de procesos claros y el insuficiente conocimiento de los usuarios del marco legal existente para sancionar este tipo de delitos y también la dificultad para identificar el fondo y el autor intelectual del hecho es uno de los principales problemas de los delitos que se cometen por vía telemática en el Ecuador. Mientras se investiga
Esto tiene como objetivo identificar los principales delitos que se cometen en el Ecuador a través de redes sociales como Facebook, describir los métodos o técnicas que utilizan los hackers y cómo incide el marco legal en la identificación de los autores materiales e intelectuales, el esclarecimiento de los hechos y el aporte de conocimiento a sus investigaciones. Gracias.